Chilaquiles amigos, qué gusto darles la bienvenida a Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. Damos la bienvenida al maestro Guillermo Torres Quiros. Él es periodista, analista, columnista, director de Saber Votar. Guillermo, ya es la segunda vez, muchas gracias. Al contrario, mi querido Jorge, yo estoy contento porque si hay una segunda vez, quiere decir que la primera gustó. Entonces, el alabado soy yo de estar contigo en tu espacio. Gustó y gustó muchísimo. Recibí incluso comentarios personales que decían, oye, Jorge, el enfoque de tu entrevistado fue totalmente diferente a lo que nos habías presentado antes. Ah, mira, es un halago, es un halago, sin duda. Sí, y un honor para nosotros. Guillermo, ¿cómo ves al país? ¿Cómo vamos? Híjole, pues mira, apenas tenemos unos días de que arrancó una nueva administración, pero que prácticamente pues es la continuidad de la administración pasada. ¿Con qué elementos digo esto? Bueno, pues el discurso, la narrativa, como se le llama ahora, pues es la misma en las mañanas, en las famosas ahora mañaneras del pueblo, en donde pues hay ataques a la oposición, críticas a los gobiernos muy del pasado, porque el pasado no se le critica, obviamente, en el que vemos que dentro de ese discurso se habla de no dialogar con la oposición y de que pues hablar o hacer referencia a algún adversario del gobierno es prácticamente un enemigo de Estado. Pero al mismo tiempo, pues siguen los grandes problemas del país, siguen el tema de la inseguridad, pues hemos visto todavía asesinatos, y bueno, en estos días han sido asesinados ya dos alcaldes, el alcalde de Alejandro Arcos de Chilpancingo, aparte de una situación grotesca, decapitado, a un alcalde de Oaxaca también asesinado, y bueno, pues a esto la realidad, hemos visto ciudades como Culiacán que llevan casi 50 días de una violencia muy fuerte. Estamos viendo que en Guanajuato siguen asesinando a una gran cantidad de gente y en otros estados de la República Mexicana vemos que no cesa la violencia. Incluso podríamos decir que hay en esa de cómo está el país, pues hay una realidad y es que la violencia así haya cambiado y tengamos ahora una presidenta, no ha cambiado en ese aspecto. Y creo que eso es algo clave para entender que el reto de gobernar un país como México es complejo. Estamos viendo algunas señales interesantes de la presidenta, porque aunque tiene este discurso de confrontación todavía, en los hechos estamos viendo que está empezando a delegar funciones como corresponde a nivel constitucional. Por ejemplo, le ha dado su lugar nuevamente al canciller, a Juan Ramón de la Fuente, pidiendo que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, su única vía de comunicación sea el canciller y no sea ella ni ningún otro funcionario, cosa que en la administración anterior pasaba. Se ha fortalecido la figura del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, más cuando se le respaldó en esta visita que hizo al estado de Sinaloa. Y estamos viendo que está dando ha delegado y dándole cierto protagonismo pues a algunos de los personajes de su gabinete, cuando recordemos que el gabinete anterior pues era políticamente pues muy bajo en el sentido de que no tenía iniciativa propia por miedo a un regaño particular. En tema económico, decirte que el país no va como quisiéramos, en viento en popa como una de las principales 15 economías del mundo, pero también hay que decir una realidad, que las exportaciones en México no han caído, a pesar de que no hay certeza. Y pues viviendo este acelere que hemos visto en estas últimas, prácticamente en menos de 2 meses, donde hemos visto ya la aprobación de reformas constitucionales, la reforma al Poder Judicial, la reforma de la Guardia Nacional, la reforma de salarios dignos, la reforma constitucional en materia de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, y también la de las vías férreas y la de empresas estratégicas. Hemos visto ya algunas reformas constitucionales en menos de 2 meses. Hemos visto que esta 66 legislatura entró con todo. Lo más curioso es que todas esas iniciativas provienen del gobierno de López Obrador. La única iniciativa que ha metido Claudia Sheinbaum de reforma constitucional
ha sido la de igualdad sustantiva, que hay que decirlo todavía, aunque ya se presentó, los alcances de esta reforma, pues todavía no se han llegado a medir. Sí, es un inicio con más oscuros que claros, ¿no? Mira, el tema de la reforma judicial a un servidor le inquieta, porque si finalmente se aprueba como todo parece indicar que así sucederá, habrá dos tipos de justicia. Una para el régimen, no habrá juez que falle en contra del régimen, no habrá magistrado ni ministro. Ya Yasmín Esquivel ya se anotó para que sería un gran gusto seguir como, como ministra, Uh-huh. pero por el otro lado, bueno, y para los grandes empresarios, ya ves que pues los recibió con toda pompa y circunstancia, en tanto que afuera de Palacio Nacional había represión contra trabajadores del Poder Judicial. Entonces, te decía, dos tipos de justicia. Una para el régimen y sus consentidos, y otra para los que no están de acuerdo con el régimen ni son sus consentidos. Y eso, por lo menos a un servidor, a tu servidor le preocupa. Sí, bueno, de arranque hay que decir que esta reforma al Poder Judicial no toca la impartición de justicia, que es el problema en México. En el año 2023, la impunidad fue del 96%, 96.4% para ser exactos. Es decir, prácticamente 4 de cada 100 casos se resuelven. Y la reforma no tocó ni a la Fiscalía General de la República, ni a las fiscalías de los estados, ni al Ministerio Público. Se fueron a un tema administrativo, como cuando Peña hizo su reforma educativa, que no era una reforma educativa, era una reforma laboral. Aquí no es una reforma de impartición de justicia, sino es una reforma sobre la administración del Poder Judicial, en donde hay que decir que se cometen una serie de violaciones constitucionales y de arbitrariedades que son realmente espeluznantes. Por ejemplo, se crea un tribunal disciplinario que va a estar integrado por 3 magistradas y 2 magistrados, y ese va a tener más poder que la Suprema Corte de Justicia. ¿Y por qué va a tener más poder? Porque va a poder sancionar, si así lo decide, decir, este juez se portó mal, lo vamos a destituir, lo vamos a poder llegar a meter a la cárcel si a nuestro juicio comete alguna cuestión que consideramos es una indisciplina. Otro de los puntos también de esta reforma es que obviamente al llevarlo a un cargo de elección popular, no se va a elegir a los mejores, sino se va a elegir a los más populares, y yo diría todavía un paso más atrás, los que son amigos del actual gobierno, porque por ahí va esa tirada. Aunque se ha dado la oportunidad para que los magistrados, los jueces actuales puedan inscribirse al proceso, la mayor parte de ellos pues está en contra de este proceso. Incluso cuando vimos esta situación que parecía una mala broma del sorteo, ¿en qué consistió el sorteo del pasado 12 de octubre? Se hizo una tómbola en la que los números que seleccionaron ellos eran los números que se quedaban sin trabajo o se van a quedar sin trabajo a partir del 1 de septiembre del próximo año. Y que son los que se van a llevar a cabo en un primer paquete de elección el 1 de junio de este año, del próximo año, perdón, del 2025, y después el resto para el 2027. Y una de las preguntas que uno se hace ante esta dinámica, ante esta situación, es qué pasa, por ejemplo, con estos jueces que no se les está corriendo, no se les está despidiendo por incapacidad, sino por el azar, por la suerte. Tú no puedes poner a la suerte a la justicia, y mucho menos puedes poner a la suerte el trabajo de alguien. Es como si se hiciera una rifa entonces ahora para todos los servicios públicos, para los médicos, a los que salgan sorteados o los que hagan una mejor campaña. Yo puedo ser un excelente abogado, pero soy cero carismático porque pues, sencillamente no era una cuestión obligatoria ser simpático para poder ser juez, porque pues, no era un cargo de elección popular. Y en este afán de tratar de justificar y de arreglar las cosas que hicieron al Aventón, pues han aprobado una serie de reservas en las que, entre otras cosas, van a poder haber candidatos únicos o candidatos de los 3 poderes que reúnen a los de los 3 poderes. Esto, obviamente, pues da validez a aquella teoría de que pues, no van a ser electos por el pueblo, sino van a ser electos de forma previa por un comité de evaluación
donde va a haber mayoría de Morena y del gobierno. Entonces es una buena pantomima, es una buena farsa, y esto lo más peligroso es que la injusticia sigue creciendo, la inseguridad sigue creciendo y no se ve de alguna manera luz al final del túnel con esta decisión. Al contrario, parece que nos metemos más al fondo de un hoyo negro en el que no se va de alguna manera a dar sentencias por ver quién es el más de alguna manera el más preparado, el más especialista, sino por el que recibió una bendición política y lo hizo llegar al cargo. Mira, en esto del sorteo, fíjate qué coincidencia, sí, lo voy a decir, coincidencia. Salieron dos impartidores de justicia que curiosamente habían fallado en contra de la 4T en el gobierno pasado. Y si le agregamos, Guillermo, que no hay dinero en las arcas públicas, porque los programas insignia del anterior gobierno elevaron sus costos en un porcentaje importante, porque pasarán muchos años antes de que puedan financiarse a sí mismos la refinería de Dos Bocas, el corredor interoceánico, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Mexicana de Aviación, que quiere todo esto decir que del presupuesto mucho se destinará a eso, que Pemex y Comisión Federal de Electricidad regresarán ya está aprobado, al régimen anterior, y entonces eso supone muchos subsidios y los programas sociales clientelares demandarán más dinero. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo más aguantarán las finanzas públicas? Y quieren reducir el déficit del 5,9 al 3%. Sinceramente, sin ser experto en finanzas, no veo cómo, Guillermo. No, a ver, creo que le acabas de dar ahí con mucha claridad, mi estimado Jorge, a varios temas que están conectados en todo el tema materia económica y al mismo tiempo sobre cuál es la apuesta de esta admisión. Hasta el 15 de noviembre vamos a ver de dónde está el cariño y el amor de Claudia Sheinbaum al momento de presentar el presupuesto. Dicen que el cariño se ve en el dinero. Y vamos a ver cómo va a distribuir este recurso en los estados y en las secretarías. Tenemos un antecedente, a mi juicio, grave, que fue que el presupuesto del 2024, el presupuesto de egresos, el 51% se fue para los programas sociales, se fue para la Secretaría del Bienestar, el 51%. Y para las obras paranoicas, esas que hemos visto, se fue prácticamente el 45%. Es decir, el 96% del presupuesto de egresos se fue a estos dos rubros y vamos a ver ahora cómo se hace una distribución del presupuesto y vamos a ver muchas de las realidades, de cómo sigue, hacia cuál es la tendencia. De arranque te puedo decir que, bueno, pues el anuncio de que el programa de adultos mayores, en el caso de las mujeres, baje a partir de los 60 años la posibilidad de un apoyo económico, el hecho de que la beca de discapacidad sea ahora de carácter universal y el arranque de las becas Benito Juárez para secundaria, aunque han aclarado que será por familia y un apoyo de 800 pesos bimestrales, aunque pueda parecer que es poquito dinero, en la suma de las cantidades de todo esto, pues es una gran cantidad de recursos. Y efectivamente, si el gobierno no hace algo para que haya de alguna manera un flujo del dinero, pues ese dinero se va a acabar todo lo que se ha ido generando. Uno de los motivos que casi no se mencionan de por qué ir contra el Poder Judicial, más allá de que se convirtió en un villano para López Obrador y que fortalecía su narrativa de confrontación, de polarización, está el tema de que se quería también por el dinero del Poder Judicial, por los fideicomisos del Poder Judicial, por lo que está al fondo de eso, era parte de ir. ¿Por qué? Porque obviamente no van a cambiar la estrategia. Si les ha funcionado regalar dinero, pues van a ir seguir regalando dinero. Y eso es algo sumamente grave pensando en el futuro, porque aparte nos hemos enterado de cómo las empresas
transnacionales, muchas de ellas han decidido ya no invertir en México, y no es tanto por el tema, uno pensaría que sería única y exclusivamente por este tema de la reforma al Poder Judicial o que no ven posibilidades de un tema de inversión. No, lo están diciendo porque les preocupa la inseguridad. Les preocupa el hecho de que maten alcaldes, les preocupa el hecho de que haya ciudades tomadas o donde haya retenes dirigidos por civiles armados. Eso es lo que le da miedo al inversionista. Y por otro lado, tú ves cómo otros países emergentes están haciendo una promoción real del propio, de lo que puede ser una promoción real de otras posibilidades de inversión, donde haya más acomodo para las grandes empresas. Entonces, sí, vivimos una situación en la que al mediano y largo plazo puede ser crítico, principalmente si no se hacen algunas acciones para rescatar la propia economía del país. Y en donde hay que decirlo, de un crecimiento que se hablaba alto en este año, terminó reduciéndose este crecimiento, y el promedio del gobierno López Obrador pues va a ser un promedio de un crecimiento muy pequeño, y que pues de mucho habrá servido dar apoyos económicos y que crezca tu popularidad, pero si no estás construyendo algo para el mediano y largo plazo, de nada sirve. Es decir, si tú no estás dándole elementos a las futuras generaciones de que van a tener un empleo digno, de que van a poder hacer cosas de alguna manera que sean más representativas y más importantes, de nada va a servir todo eso. Entonces, creo que son parte de los retos de nación, de los retos como país, y de también considerar que todo esto no es simple y sencillamente un tema de un gobierno. El gobierno tiene que aprender a que no todo gira en torno a la política, sino que gira en torno a otras realidades, y que pues tenemos esa realidad que es el tema de la inseguridad, y que si no es bien atendida, bueno, pues esto va a convertirse en un mayor foco y va a convertirse en una situación de mayores complejidades como país. Fíjate que mm, casi podría adivinar que habrá quienes refuten lo que dices, diciendo, no, bueno, pero en días pasados se anunciaron inversiones por 20,000 millones de dólares en la reunión famosa de Palacio Nacional. Pero habrá que dilucidar, esa es la refutación de tu servidor, habrá que dilucidar cuántas de esas inversiones en realidad son reinversiones, no inversiones nuevas, porque inversiones nuevas, hasta donde un servidor sabe, también están detenidas, algo así como entre 35,000 a 70,000 millones de dólares están en espera porque el ambiente es de incertidumbre, claro, sí, por la incertidumbre, perdón, claro, sí, por la inseguridad, pero claro también por un sistema de justicia, por un aparato judicial que simple y llanamente fallará a favor de lo que le convenga al gobierno, ¿no? A un servidor le preocupa, Guillermo, y también por eso te buscamos a nombre de la audiencia, porque pues ya se anunció que va a haber un gran programa de vivienda, que se construirán 500,000 viviendas. Sí, de acuerdo, pero el gobierno, entre comillas, comprará a valor catastral, no a valor comercial. O sea, a esto me parece que son expropiaciones que ponen en riesgo la propiedad privada, que a quienes les expropien les pagarán, ¿qué te gusta? En promedio un tercio del valor de su inmueble, de su bien raíz. Y cuando ya tengan a jueces, magistrados y ministros, a ver quién les gana, ¿no? Sí, claro, a ver, aquí estamos viendo que hay una urgencia y una narrativa populista muy fuerte. No es medio millón, estamos hablando que el proyecto habla de 1 millón de casas Sí. durante los 6 años, es decir, es duplicar este punto. Hace tiempo que en México se dejaron de hacer casas porque el tema no es tanto un tema de vivienda, es un tema que tiene que ver más con el tener propiedades, el que las personas se sientan con la dinámica de sentirse dueños de algo,
y la gente apuesta a no a una casa que le van a mandar en las orillas de la Ciudad de México, que hoy en día las orillas de la Ciudad de México ya, no ya ni Camax, ya es un pango. Pero es obviamente una medida populista, porque es el hacerle sentir a la gente que tiene una propiedad. Pero ojo, son propiedades que van a ser destinadas a ciertos sectores de la sociedad que son de alguna manera pues los leales y aplaudidores a la actual administración que van a sentirse bajo esa dinámica, porque aparte hay que decirlo, en el pasado muchas de estas viviendas que se otorgaba por parte del Estado, pues se terminaban repartiendo en cuotas y a veces se repartían en líderes y figuras que pues nunca terminaban de pagar la casa, por ejemplo el Infonavit, sino que eran cuotas políticas y bueno, pues así conocemos muchas historias de cómo terminó esta propia dinámica. Pero yo te diría, hay una narrativa, a diferencia del observador, hay que decir que Claudia Sheinbaum, pues ella siempre ha sido de izquierda, no nos debe sorprender. Y aquí sí vemos ya un planteamiento de proyecto ideológico. López Obrador, como era una mezcolanza de cosas, como tenía de chile, mole y pozole, pues era a veces indescifrable en ese sentido. Sheinbaum no, Sheinbaum sí es una mujer de izquierda, sí es una mujer que siempre lo ha sido, que siempre lo ha practicado, y que lo vimos con Martí Batres al final de su administración en la Ciudad de México. Cambiar un término de palabritas para abrir la puerta para que se vaya eliminando el verdadero sentido de la propiedad privada y con el término de dominio público y uso común se abre la oportunidad para caer precisamente en situaciones como las posibilidades de un tema de expropiación o el tema de pues un control, un manejo de las propiedades por parte de, como por antojo por parte del Estado. Eso no, realmente hay que considerar eso. Eso es un tema ideológico y que es una apuesta importante porque este gobierno sí tiene una apuesta ideológica, que eso es lo que podríamos distinguir un poco de la propia Claudia con López Obrador. López Obrador, como en esa mezcolanza, y Claudia sí con una dinámica así. A mí no me sorprendería que pues se den abusos en este proceso de expropiación y que de alguna manera se vayan a hacer algunas arbitrariedades en la toma o en la construcción de estas viviendas e incluso de quienes las van a construir, porque a lo mejor quienes las van a construir van a ser algunos empresarios que apoyaron en campaña y que ahora hay que pagarles lo que invirtieron. Es decir, se pone en riesgo a la sociedad por cumplir compromisos políticos o simplemente por quedar bien con algunos sectores. Esto que un servidor denomina la reforma urbana, o sea, la segunda parte, porque primero fue la reforma agraria de la izquierda revolucionaria, esta reforma urbana me parece de lo más peligroso porque, mira, ya ensayaron y les fue muy bien. Recuerdo cuando conversamos por primera vez que tú hablabas del voto de agradecimiento, que el resultado electoral en mucho había sido por voto de agradecimiento. Les funcionó muy bien y lo van a seguir haciendo. Mencionabas tú las becas Benito Juárez, la reducción de edad para dar ayuda económica a las mujeres en México, en fin. Si a eso le agregamos, Guillermo, la gratitud comprada por el otorgamiento de vivienda, entonces esto se puede ver reflejado en las elecciones de 2000, en las elecciones intermedias. O sea, van a tener 2 años para ampliar su base de votantes de voto de agradecimiento, esa lealtad incondicional vía programas sociales, vía entrega de vivienda. Voy a abreviar porque en realidad la gente quiere que tú hables. Yo nada más citaría que cuando el Infonavit construyó vivienda, mucha de esa vivienda se quedó sin habitar porque no tenía drenaje, no tenía el sistema eléctrico conectado, etcétera. Entonces se corre el riesgo. Ah,
pero ya eres dueño de algo, aunque no te sirva. Sí, claro, pero es el sentirte, el empoderar al beneficiario social. Lo hemos visto en tiempos recientes. Antes, el gobierno otorgaba las medicinas como parte del servicio de salud. Hoy en día el argumento es, yo ya no te doy las medicinas, te voy a dar mejor el dinero, te voy a dar el apoyo económico y tú decides en qué gastas el dinero. Entonces ahí vemos si el adulto mayor decide gastarse el dinero que le dan de su pensión para medicinas, para alimentos o para el alcohol. Eso ya lo va a decidir. Eso se llama empoderamiento del beneficiario social. Antes la gente veía el desayuno escolar, veía a lo mejor las guarderías, las estancias infantiles y decía, bueno, pues ahí se van mis impuestos y es un programa social. Pero si te dicen, oye, mejor yo te lo doy, ya la gente se siente empoderada, aunque en realidad ese dinero es un dinero que le regresa del pago de sus impuestos. Pero la gente no lo ve así. La gente dice, hay alguien que se está preocupando por mí, por mi futuro, que me está dando un apoyo económico. Ese apoyo económico me ayuda a mí a salir adelante porque pues no me alcanzan los recursos y entonces obviamente utilizo ese apoyo para lo que yo decida. Ese empoderamiento del beneficiario social es parte de las grandes estrategias que ha hecho el gobierno del López Obrador y el que va obviamente a continuar la propia Claudia Sheinbaum, por encima de otro tipo de dinámicas propias del poder. Obviamente, siempre va a ser popular quien regale dinero, eso es una naturaleza. Y la fórmula de esto es dar el dinero de la forma más sencilla posible, no hacer complejidades con reglas de operación, ¿eso para qué? Mejor lo regalo, no me importa si lo necesites o no, pero yo te lo doy. Y ese dártelo fortalece mi narrativa de que soy un hombre bueno y que me tienes que dar de alguna manera un estilo de respaldo. Y entonces, en conclusión, el país va En mal. conclusión, el país no está en sus mejores momentos. Eh, Ojalá por el bien de México le vaya bien esta administración, disminuya la inseguridad, las condiciones económicas sean las mejores. Ojalá se den las herramientas para una mejor formación de los mexicanos, no solamente en el tema educativo, sino una formación en en un contexto integral, que la justicia sea realmente justicia y que de alguna manera la búsqueda de la construcción del bien común sea la que reine. Eso es lo que todos deseamos. Nadie va a desearle mal a alguien, menos a un gobierno, a una cabeza de gobierno. Pero lo que sí es importante poner la lupa del peligro de la pérdida de la democracia. Eso creo que es uno de los elementos que hay que considerar y que si tú le quitas, cortas la libertad de expresión, si tú controlas monopolios, si tú haces de alguna manera algunas herramientas, algunos elementos para fortalecer tu propia eh, tu propio control de poder, pues estamos ante una situación peligrosa. Y yo diría, como una reflexión final, que tampoco no todo es responsabilidad del propio gobierno. Una gran parte es responsabilidad de la sociedad. En la última elección, 40 millones de mexicanos decidieron no ir a votar por múltiples motivos, pero decidieron no ir a votar. Se abstuvieron, a lo mejor porque no estaban en México, porque estaban enfermos, lo que tú quieras. Esa es la cifra mayor, no los 36 leales al observador o los 24 leales a la oposición. Si no hay 40 millones de mexicanos que hay que enamorarlos de la nación para que vuelvan a participar en la democracia vía electoral, aunque también habría que decirles que es en toda la vida diaria, en cualquier acontecimiento diario con diario, pues hay que hacer una verdadera práctica de la democracia. Y ese creo que sería uno de los elementos principales para decir cómo va el país, pero más que nada, cómo hacer que mejore el país. Y durante muchos años en México tuvimos un partido hegemónico. Y esto que estamos viendo ahorita no es algo nuevo. Ya tuvimos un partido hegemónico, ya tuvimos un gobierno que controlara, un gobierno estatista. Hay muchos elementos que se repiten. Solamente que hay que entender una cosa, el mundo en esa época era muy distinto al mundo de hoy en día. Y no puede regresar tan fuerte al pasado con un mundo totalmente distinto al que uno conoció. A un mundo nuevo con un México viejo. Eso no puedes apostarle porque
obviamente ahora hay otros intereses, hay otras gentes que dicen, le va mal a México, vénganse las inversiones, vénganse todos los otros elementos para fortalecer nuestra propia economía, y si México no se puso las pilas, es su bronca. En el pasado era una dinámica distinta. Hoy en día el modelo de globalización ha provocado eso. Entonces, la elección no solamente es para el gobierno, es para la sociedad, para todos en su conjunto. Y aquí es donde creo que es importante lograr que la ciudadanía haga por lo menos 3 acciones que en mi juicio son fundamentales. Uno, estar bien informados. No fake news, no noticias falsas de que si Claudia Sheinbaum nació en Bulgaria o Lituania, no, no son verdaderamente noticias reales, sino estar informado de lo que está pasando. 2, estar formado. Es importante la formación de la persona, si no vas a terminar en un tema de ignorancia en el que vas a terminar votando pues por el bote de la basura, incluso aunque te digan que es el bote de la basura y tú ves el bote de la basura, insistas que bueno, pues ya no es un bote de la basura, es un político. Bueno, esa es una cosa ruda, pero es cierta. Y una tercera cosa, aparte de la formación, de la información, la tercera es una acción. Sí hay que, de alguna manera, volcarse a la democracia participativa. Sí hay que estar presente, ocupar los espacios, ver cómo están nuestros legisladores, cómo están nuestros funcionarios públicos, estar atendiendo lo que esté pasando a nuestro alrededor, exigiendo desde los servicios básicos, porque pagamos impuestos para ello, como para otro tipo de cosas. Aquí la cuestión, Guillermo, radica en, bueno, ¿y a quién le das tu confianza? Y voy a dar uno o dos nombres, porque lo que se necesita en una democracia es una oposición verdadera, ¿no? Que haya una oposición verdadera. Pero vemos cómo el antiguo partido hegemónico, pues hoy está controlado por Alejandro Moreno Cárdenas, y cómo el PRI está igual de rodeado por bardas de seguridad como las que pone el gobierno, o bien como el Partido Acción Nacional, pues está gobernado por un tipo que de panista tiene lo que tu servidor tiene de chino, y lo digo con todo el respeto para los ciudadanos chinos, ¿no? Para la población china. ¿En quién depositas tu confianza si las nomenclaturas, si las élites de los partidos los tienen controlados? O sea, allí veo que hay una gran trampa mortal para México. Sin duda, coincido contigo, la oposición no es la mejor oposición, tenemos el peor gobierno con la peor oposición, esa es una triste realidad, pero no podemos sentarnos única y exclusivamente en la oposición partidista. La propia sociedad en su conjunto debe ser el principal protagonista por encima de cualquier partido político, ya sea oficialista, ya sea de oposición. Si no han podido la oposición hacerlo, nosotros tenemos que hacerlo como ciudadanía. Las instituciones peores calificadas en México son los partidos políticos y los políticos en general. La gente los detesta, pero no porque la gente los detesta, no vas ahora a involucrar o tratar de involucrar a la sociedad en la participación política real. Si no funciona el partido político, puedes utilizar otras herramientas de la propia participación. ¿No es sencillo? No, no es sencillo. Sin duda, traer la franquicia de un partido político pues te ayuda a jugar muchas cosas, pero no está limitado, es decir, no está sujeto solamente a que la democracia va a ser con los partidos políticos. No, también hay otros espacios en los que la sociedad hay que ayudarla a construir, más que una vía partidista, pues una vía de sociedad participativa, que hay que recordar que muchos de estos cambios que se han hecho en el mundo a través del tiempo no exactamente vinieron por los partidos de oposición, sino vinieron por fuerzas políticas particulares. Solidaridad en Polonia con Lech Walesa, por ejemplo, o Havel también en la República Checa, no eran partidos políticos, eran movimientos de tipo ciudadano. Hemos visto la parte disruptiva en los tiempos modernos de 3 personajes que a mi juicio pues no eran políticos profesionales, sino fueron disruptivos. El propio Trump, el propio Milei, el propio Bolsonaro, que a lo mejor no le pueden caer bien a mucha gente, pero hay que reconocer que fueron disruptivos y que fueron muy claros, y eso le gustó a mucha gente y por eso votaron por ellos, porque rompieron el molde tradicional. Así creo que a México le hacen mucho daño los partidos tradicionales de ahora, sí,
Se ve difícil que den autorización para nuevos partidos, sí, también es una realidad, pero no todo puede quedar concentrado solamente en los partidos. Hay espacios de representación como los medios de comunicación, para ser precisos, en donde se puede hacer una oposición sin ser una oposición partidista y que caiga en un tema radical, sino en una oposición que tenga la capacidad de saber dialogar, de saber entender, de saber proponer, de saber estar presente. No es fácil, ¿eh? No es fácil, cuesta trabajo. Se necesita tener piel de elefante bien gruesa y dar pasos pequeños pero bien seguros. Pero tampoco es imposible. Tampoco es imposible. Y ojo, es un reto histórico. Y no solamente en México, sino en el mundo, es de la propia humanidad. La humanidad siempre se va poniendo retos automáticos por diversas circunstancias. Estamos ante un nuevo reto. A mí me han preguntado mucho, mi señor Jorge, oye, México va a ser Cuba, va a ser Venezuela, ¿hacia dónde va? Creo que hoy en día es una combinación entre el modelo chino, en el sentido de que hay mucho tema de oferta de libre comercio, pero se están coartando libertades fundamentales. Y también, platicando con un amigo, me dice, oye, también en el manejo de gobierno parece más Rusia que China, porque Rusia ha permitido la creación de partidos de oposición. En China ni siquiera hay partidos de oposición, en Rusia hay. Que no existan y que no hagan nada es otra historia, pero hay partidos de oposición. Pero aparte hay un cogobierno con las mafias rusas, con el crimen organizado. Y hay también una alianza de gobierno con ciertos actores empresariales oficiales, no narcoterroristas, sino con empresarios. Pareciera que eso también podría ser otro camino para México, que nos parezcamos más a esa Rusia o a esa China, pensando más que en un Venezuela o Cuba, que lo veo difícil todavía por varias circunstancias, principalmente la vecindad con Estados Unidos y dos, nuestra propia historia, que es una historia, hay que decirlo, somos producto de un mestizaje, que eso no lo podemos negar, y que creo que es una reflexión clave y fundamental para entender que las cosas no se van a solucionar de la noche a la mañana, pero que si no aportamos un pequeño granito, nunca se van a solucionar. Muchas gracias al maestro Guillermo Torres Quirós y muchas gracias a usted, porque como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Hasta la próxima.